Lo dijo en la primera hora. Lo tengo a Juan Cristóbal Lloret, J. Lloret, prefecto de la provincia de Azuay. Por si acaso, les recuerdo que en la provincia de Azuay, Armónica FM tiene frecuencia. Allá nos pueden escuchar a través de 98.9 FM Estéreo. También estamos por armónica.com, las plataformas digitales de Primera Plana en Facebook y YouTube. Señor prefecto, bienvenido, buen día. Les saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Gracias, un buen día, estimado Fabricio, Belkis. Espero que se encuentren bien, muy contento. Esta es una semana importante, sobre todo para Cuenca, que cumple 203 años de independencia y es una semana especial. Oiga, sí, de acuerdo, pero, a ver, la primera pregunta, ¿empezó a llover en el Austro? No, todavía, mi querido Fabricio, No no. puede ser. ¿Cómo está la situación del complejo hidroeléctrico Paute Molino, me parece que es Sopladora y Mazar, prefecto? ¿Qué información tiene usted sobre la situación, ya que me confirma que no está lloviendo en el Austro? Bueno, no está lloviendo en el Austro, querido Fabricio, y sumamente preocupados por la falta de capacidad del gobierno, porque no hay otra palabra, la falta de previsión, la falta de capacidad, porque el país hoy se encuentra sumido en una serie de apagones casi a los 15, 20 años que no se habían dado este tipo de circunstancias. No se olvide, Fabricio, que desde el año 2013, 2014, se armó todo un plan de energía. Teníamos toda una propuesta programática de la construcción de una serie de centrales hidroeléctricas que debían haberse construido en los últimos 6 años. Pero resulta que de los últimos 6 años hay una sola central o una nueva generación de energía que se construye, pese a que había una serie de infraestructuras, incluyendo Cardenillo, que está luego del complejo de Paute, Mazar, Sopladora y Cardenillo. Cardenillo están listos los estudios 5 o 6 años atrás y no han hecho absolutamente nada, ni el gobierno de Lazo ni el gobierno de Moreno. Pero resulta que al final del día, en el Austro ecuatoriano se genera cerca del 40% de la energía que consume el país. Y somos los primeros en ser pésimamente atendidos por el sector eléctrico, no solo en temas de infraestructura, sino ahora resulta que los apagones también se dan en la zona austral. Pero no solo eso, no se olvide que hay un decreto ejecutivo que establece que SELEC, que es una de las principales generadoras de energía del país, tiene que quedarse en la ciudad de Cuenca. Eso está establecido a través de decreto ejecutivo. Pues resulta que en estas últimas semanas lo que han hecho el Gobierno Nacional y el Ministerio de Energía es llamar a concurso en Quito, algunos de los principales directores de la empresa SELEC, para dejarles fijos con nombramiento, a sabiendas que este gobierno le queda menos de 30 días para que se vaya. Ese es uno de los temas que lo hemos venido denunciando conjuntamente con el alcalde de Cuenca. Hay otra situación adicional, no se olviden del famoso fideicomiso, que lo que buscaba es justamente dar paso para la privatización del sector eléctrico, el fideicomiso, y sobre todo una reforma a un reglamento de la Agencia de Regulación de Energía. Lo que establece es las prioridades para el pago de energía eléctrica. Y resulta que el sector público estaba en la quinta prelación de pago. Les empiezan a pagar a los generadores privados como primera prelación de pago y al sector generador público en la quinta prioridad. ¿Qué es lo que está detrás? Resulta que el sector privado está generando entre 6 y 7 centavos el kilovatio hora y el sector público genera entre 1 o 2 centavos. Entonces, ahí habían las tesis de que lo público no vale, de que lo público es ineficiente, de que lo público no sirve. Bueno, pues resulta que lo público genera a la mitad del costo de la energía eléctrica en el país. Y resulta que, según este fideicomiso que querían plantear, les van a pagar al público en el quinto lugar de prelación. Son algunas de las observaciones que les hemos hecho caer precisamente en una visita que estuvo el ministro de Energía acá en la ciudad de Cuenca. Buenos días, Juan Cristóbal. Hace unos días el gerente de la empresa de distribución de electricidad en el Austro había anticipado que el estiaje podría extenderse quizás hasta los primeros meses del próximo año, un tema que sin duda alguna preocupa. Ahora bien, si bien es cierto, no se hicieron las cosas con la debida anticipación por parte del gobierno nacional, y lo hemos visto en estas últimas horas. ¿Cómo han mirado ustedes estos acuerdos justamente alcanzados de alguna manera con Colombia y con Perú?
Bueno, habría que ver cuáles son las condiciones de esos acuerdos. No se ha transparentado tampoco cuáles son las condiciones. Yo no creo que al final del día eso pueda resolver en su integridad la problemática energética. No se olviden que el gobierno nacional sabía que dentro del fenómeno del Niño había dos condiciones. La primera condición, eso nos dijeron hace, ni bien nos posicionamos en una reunión con la Secretaría de Riesgos. La primera condición es que en la zona de costa, en la zona baja, en las zonas bajas del Ecuador, por la presencia del fenómeno del Niño, lo que se preveía es unas lluvias muy fuertes. Pero en las zonas altas, que son las zonas de los Andes, lo que se establecía es condiciones más bien de sequía. Entonces eso lo sabía el gobierno nacional desde hace mucho tiempo atrás, pero resulta que no hicieron absolutamente nada para poder prever este tipo de circunstancias. No se olvide que ni este gobierno, ni el gobierno de Moreno, lo primero que hizo es desarmar todo el aparataje de lo público, toda la institucionalidad. Eliminaron el Ministerio Coordinador de Energía, eliminaron el Ministerio de Minas, eliminaron la Agencia de Regulación y Control, cambiaron la estructura de CELEG a la ciudad de Quito, y una serie de circunstancias. La única central que se logró construir fue una que dejó planificada precisamente la Revolución Ciudadana, que es la central de Huascachaca. Es un proyecto eólico, es el único que hicieron en estos últimos 6 años, pero que había que hacer 6, 8 proyectos más. No se olviden que el proyecto más grande a nivel de energía que tenemos en el país es el proyecto del Río Santiago. Ese proyecto, que son más o menos 7.000 megavatios hora que genera, no hicieron absolutamente nada, ni este ni el anterior gobierno, pese a que ya tenían incluso los estudios para poder ejecutar. Ahí se prevé incluso, porque no nos vengan a decir que no tenían la plata, y un sinnúmero de pretextos. No se olvide que incluso se permitía para este tipo de proyectos de gran envergadura poder haber hecho una alianza público-privada y una serie de mecanismos que también están establecidos en la ley. Ahora, yo le pregunto, en estas condiciones, usted nos ha hablado justamente de que no está lloviendo, persisten las dificultades en la zona austral. ¿En qué condiciones Cuenca y la provincia de Azuay van a llevar adelante este feriado? Porque hay una planificación, hay una agenda, prefecto, usted mismo, o sea, la idea original de esa entrevista era hablar de la agenda exclusivamente, pero hay que hablar de los apagones y es, digamos, hay que relacionar lo uno con lo otro. ¿Cómo lo van a llevar adelante, prefecto? Justamente por eso le he hecho llegar una carta al presidente de la República. No se puede permitir que el austroecuatoriano, que genera cerca del 40% de la energía. Nosotros estamos abocados en esta semana a una serie de eventos que han sido realizados conjuntamente con el municipio local. El propio municipio ha hecho sus eventos también, y no se puede permitir que, pese a que el austroecuatoriano, al ser uno de los principales generadores de energía del país, cerca del 40% de la energía que consume el Ecuador, esté sufriendo este tipo de apagones en medio precisamente de la celebración, de la conmemoración de una gesta de independencia de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. El maltrato que vive el austro de manera permanente ha sido expuesto en un sinnúmero de ocasiones al señor ministro de Energía, no solo con devolverle a Quito, devolverle, digamos, a la capital la sede de CELEC, no solo con la falta de proyectos que no se han ejecutado en los últimos años, no solo con los nombramientos que les quieren dejar a última hora, son nombramientos a última hora, también con lo que establece la ley con respecto a los excedentes de generación de energía eléctrica. Resulta que al austroecuatoriano no le toca ni el 2% de lo que se distribuye a nivel nacional, siendo el 40% de la energía la que se produce acá. Entonces es un maltrato sistémico, sistemático y permanente al austroecuatoriano. Y por lo tanto rechazamos este tipo de acciones deliberadas de parte del gobierno nacional, que lo único que ponen es en mal predicamento precisamente la actuación del gobierno frente a quienes generamos la energía eléctrica del país. Entonces, un llamado de atención al gobierno nacional muy firme con respecto a este tipo de actuaciones que desdicen mucho ya la desgastada imagen que tiene el gobierno nacional, pero sobre todo para los azuayos y para el austro del país,
es evidente que el presidente de la República no es bien visto, no es bien visto por este tipo de actuaciones que desdibujan y siguen desdibujando aún más la imagen del Estado y sobre todo del gobierno con relación al sector eléctrico. Y ya en el ámbito... Perdón, prefecto, antes de que aborde el otro ámbito, ¿sabe usted si el presidente fue invitado a Cuenca para el 3 de noviembre? Seguramente sí fue invitado, pero déjeme decirle que, digamos, al menos de las autoridades del austro ecuatoriano, su actuación no es bien vista, justamente por ese maltrato sistemático, permanente al austro del país, no solo en el sector eléctrico, sino también en el ámbito de la conectividad. Resulta que las carreteras están destrozadas en el austro ecuatoriano. Esperamos que el ministro Ron en las próximas semanas firme una serie de convenios que están pendientes y también le hemos pedido la delegación de las vías para las autoridades locales, sobre todo de algunas vías que son del eje vial estatal. ¿Cómo se están manejando los racionamientos en la provincia? Y lo pregunto porque desde que estos empezaron hubo fuertes críticas por una falta de planificación, lo que impedía a la ciudadanía poder organizarse de alguna manera. La información circulaba prácticamente de último momento. ¿Cómo se están manejando allá? Digamos, no hay mayor información con respecto a los apagones, fue de un rato al otro, y no se olvide que hay una serie de eventos, estimada Belkis, que se vienen preparando desde hace un mes atrás. Hay una agenda de fiestas de Cuenca preparada con mucho esfuerzo por parte del municipio local. A esto nos hemos sumado como gobierno provincial. Hay una serie de eventos que están planificados desde hace más de un mes, estimada Belkis, y resulta que esos eventos se ponen en riesgo en la medida en la cual se lleva adelante una serie de costes. Por ejemplo, nosotros tenemos previsto uno de los festivales que es el Festival Bacanzote Fest del 4 de noviembre, que son 12 horas de música continua en una de las principales avenidas de la ciudad de Cuenca. Más bien queremos aprovechar este espacio para poderles invitar a este festival, se llama Bacanzote Fest, es el 4 de noviembre, son dos ambientes, son dos tarimas que se van a colocar en la avenida Remigio Crespo, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Ojalá y no deliberadamente sea, digamos, boicoteado este festival y lo que tiene preparado el municipio local para celebrar a Cuenca por sus 203 años de independencia, con los costes de energía. No se olvide que Cuenca se prepara para estas fiestas de independencia, se reciben a diferentes turistas de la región y del país entero que vienen a Cuenca. Nosotros estamos haciendo una difusión importante, sobre todo en las vecinas provincias de Guayas, de Loja, del Oro, de Morona Santiago, de Cañar, justamente para poder lograr la afluencia de gente que venga a visitar y que pueda recorrer no solo el festival. Tenemos preparada una de las principales ferias más importantes de América Latina con el CIDAP. Precisamente es del 1 al 5 de noviembre, se dan cita la mejor artesanía de América Latina, es el Festival de Artesanía de América Latina, es el 21º festival, es a lo largo de la cuenca del río Tomebamba, frente al Parque de la Madre. Están presentes 9 países. La mejor artesanía de América Latina se presenta una vez más en Cuenca. Ese festival está previsto desde el 1 al 5 de noviembre. Y tenemos la posibilidad también de aprovechar esta gran afluencia de ciudadanos, de gente, para poder activar otras ciudades cercanas a Cuenca. Por ejemplo, en Chordelec tenemos una serie de presentaciones artísticas del 4 de noviembre. En Gualaceo hay otras presentaciones artísticas también el 4 de noviembre. En parroquias cercanas a Cuenca, en Ricaute y el Valle, el 5 de noviembre también tenemos una activación con diferentes artistas y presentaciones. Es decir, hay una serie de activaciones que se realizan a lo largo de toda esta semana. Empezamos incluso este fin de semana con la Guarni Rural, que es una de las principales ferias en la cual se expresa precisamente la riqueza gastronómica, artesanal del Azuay entero. Tuvimos un éxito en este festival, fue precisamente en el Parque de San Francisco desde el día viernes hasta este día domingo. Es decir, es una agenda muy interesante que tenemos en Cuenca y en Azuay, y esperamos y aprovechamos este medio de comunicación, Primera Plana, para
poder invitar a todo el Ecuador entero para que se puedan dar cita en esta bella ciudad de Cuenca que les va a recibir con los brazos abiertos. Oiga, prefecto, siempre es gratísimo visitar Cuenca, que es una ciudad hermosa además, muy acogedora, la hospitalidad de los azuayos, de los cuencanos, sin duda. Pero a propósito de eso, y a propósito de la agenda de fiestas, me mandan un mensaje y me dice una colega, me dice, ¿por qué son tan caros los pasajes aéreos a Cuenca? Bueno. Dice que queríamos ir este feriado con mi familia, pero son bastante caros, muy costoso el pasaje aéreo. Y claro, vía terrestre hay de todas maneras dificultades, pero ¿cómo entendemos eso? Porque digo, si se quiere atraer el turismo, hay que buscar alguna manera de que se pueda bajar los costos del tráfico aéreo, prefecto. Sí, justamente en eso estamos empeñados conjuntamente con el alcalde de Cuenca, con Cristian Zamora, en poder motivar a que más aerolíneas puedan abrir sus frecuencias hacia la ciudad. Entendemos que en el transcurso de estos próximos días nos visitaron una nueva aerolínea que está interesada en poder unir las frecuencias de Cuenca, Guayaquil, Cuenca, Quito. Esperamos que se den ya las autorizaciones por parte de la Dirección de Aviación Civil y esperamos contar con nuevas frecuencias. Y en el ámbito de la conectividad terrestre, digamos, ahí estamos a la espera. Hemos firmado un documento conjuntamente con el alcalde de Cuenca, el prefecto de Cañar, el alcalde de Azogues. Le hemos presentado una propuesta seria al gobierno nacional para la delegación de algunas vías que nos conectan precisamente hacia el norte con la vía hasta Chimborazo y hacia la costa ecuatoriana con la vía que nos conduce a la cuenca Molleturo-Naranjal y un tramo de la vía Cuenca-Girón Pasaje para que puedan ser delegadas a las autoridades locales ante la incapacidad del gobierno nacional de poder hacerle frente a un modelo de conectividad para el austro del país. Entonces, quizás estamos a la espera, ojalá, y hay una palabra empeñada del ministro César Ron, yo entiendo que, y espero que así sea, que se pueda avanzar precisamente en ese espíritu, en ese camino que nos permita a los gobiernos locales gestionar de manera adecuada precisamente los modelos de conectividad. Yo aprovecho para decirles que más allá de que no han sido entregadas todavía las competencias, estamos interviniendo. La vía Cuenca Molleturo-Naranjal se encuentra en perfectas condiciones, estimada Belkis, y tenemos la posibilidad de poder conectarnos en tan solo 3 horas y media con Guayaquil. Hemos intervenido ahí con el municipio local, Fabricio, para poder conectar precisamente al austro ecuatoriano. Y estamos trabajando en la vía Cuenca-Girón Pasaje, por lo menos haciendo la limpieza de esa vía para podernos conectar con los hermanos de Machala y la provincia del Oro. Son esfuerzos individuales, digamos que lo estamos haciendo con el municipio local, con la prefectura, porque no podemos permitir que el Azuay y el austro ecuatoriano esté desconectado, peor aún en medio de estas festividades y sobre todo esperando que muchos turistas y muchos hermanos ecuatorianos nos vengan a visitar. Perfecto, muchas gracias por aquello. Le quiero robar un minutito más, sé que tiene otra entrevista, pero rapidito, no puedo dejar de preguntarle porque además tengo interacción de la audiencia. Sobre la parte política, ¿cómo están las cosas a la interna de Revolución Ciudadana luego de la renuncia de Marcela Guiñaga, la situación del ex vicepresidente Glass con el asambleísta que perteneció a Revolución Ciudadana hasta la semana anterior, Ferdinand Álvarez, la señora Soledad Padilla, el comunicado del último fin de semana que no ha sido bien visto por varios sectores, incluso de la militancia de la propia RC? Me gustaría un comentario suyo para cerrar esta entrevista, prefecto Juan Cristóbal Lloret. Bueno, Fabricio, digamos, no hemos tenido la posibilidad, al menos yo no he tenido la posibilidad de reunirme al interior de la organización política. Esperamos que en los próximos días podamos tener nuevamente un espacio de retroalimentación. Yo creo que luego del último proceso electoral se tiene que retroalimentar, quizás habrá que corregir algunos errores que seguramente se cometieron si no hubiésemos ganado las elecciones. Y quizás hacer una retrospectiva de lo que ha sido precisamente estas últimas disputas electorales. Quizás ahí habrá que fortalecer lo que se tenga que fortalecer, trabajar en un modelo y un nuevo momento de unidad y de cara precisamente a preparar todas las acciones
que conlleven una nueva participación en el 2025 y ojalá sea con éxito, ¿no? Entonces, le soy sincero, Fabricio, no he tenido la posibilidad de poderme reunir, no hemos sido convocados tampoco a las autoridades locales y esperamos que en los próximos días se pueda, sobre todo al interior de la organización política, hacer una serie de retroalimentaciones que creo que nos hacen falta. ¿Revisó el comunicado del sábado? ¿Tiene algún comentario sobre eso? Bueno, lo vi en redes sociales, no nos han consultado tampoco acerca de ese comunicado. Digamos, ahí mi posición, usted sabe, yo siempre he sido defensor sobre todo de los de los derechos humanos y por supuesto, entre esos hay un fenómeno muy particular que es la violencia de género y eso tendrá que ser ventilado conforme las acciones que han sido presentadas dentro del sistema judicial. Perfecto, Lloret. Gracias por el tiempo. Le envío un abrazo a la distancia. Muy gentil. Que tenga una buena mañana. Gracias. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Y que viva Cuenca. ¿Eh? Que tengan un excelente festejo. Los 203 años de independencia de la ciudad de Cuenca. Será feriado este viernes. Ahí hay una opción. Pero claro, en medio de esa opción nos ha hablado de la agenda de fiestas, pero también la preocupación que tiene. Nos ha dicho el prefecto Juan Cristóbal Lloret que envía una carta al presidente de la República dando cuenta justamente de estos detalles, porque las fiestas de Cuenca, en una situación, ya que el presidente habla de reactivación económica, Belkis, sí, amigos y amigas, y el presidente se manda este adobe diciendo que los apagones se relacionan con la reactivación económica y con el aumento de la demanda por parte de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Ah? Imagínense ustedes, se manda aquello, y claro, Cuenca y Azuay le apuestan a este feriado como una manera de lograr cerrar positivamente el año. Y en medio de los apagones, veamos, ¿no? Sin duda alguna, cero autocrítica, como ya hemos recalcado, como también se ha recalcado este sentir que de alguna manera se generaliza en torno a que no ha existido de momento un pronunciamiento por parte del presidente electo respecto de este tema de la crisis eléctrica en el país. Leía, por ejemplo, comentarios en redes sociales que decían cómo puede ser posible que se haya pronunciado sobre el triunfo, en este caso de la Liga, me parece, uno de sus últimos tweets, pero que no se haya dicho nada respecto de la crisis eléctrica, ¿no? Que es un problema que evidentemente deberá asumir ya en las próximas semanas, cuando se advierte aún más que en este mes de noviembre podría darse la posesión. Sí, ese es un punto que yo he planteado, que a alguna gente le ha incomodado que uno diga qué pasa con el presidente, por qué no dice nada. No se trata de hablar cualquier cosa, pero creo que más importante que felicitar el triunfo de Liga, que está bien, ¿ya? Pero hay una crisis energética sobre la cual el presidente Noboa, que va a tener que asumir en un mes más el poder, no ha dicho absolutamente nada sobre ese tema. Es inevitable comentarlo y generar esta crítica. Iván Morales me decía, hablando del tema eléctrico, la otra obra que sobre la cual había expectativas es Toachi Pilatón. En su primera parte del complejo de la central Sarapullo se inauguró este año y aporta con 49 megavatios y ayuda en esta época de estiaje, pero entiendo que Toachi Pilatón ha tenido retraso por problemas legales. Uno no entiende realmente por qué se demoran tanto para tratar de solucionar estos temas. Acá me dice otra persona, una persona especialista en contratación pública me hizo caer en cuenta que los apagones se programaron para 45 días, justo el tiempo para sacar procesos de contratación. A veces uno no entiende, ¿no? Estoy leyendo alguna interacción de la audiencia, no pude leer todo dentro de los comentarios que había recibido. El Pollito Morales, que también está en sintonía, de seguro que el logro de haber alcanzado estos acuerdos con Petro y con Boluarte estará en el libro de 300 páginas, me dice el Pollo. Edwin Cobo dice, pasamos de vender a pedir que por Dios nos ayuden con energía. ¿Qué es lo que ha pasado? El amigo Esteban Mejía, hicieron todo el show para que el Salvador Lazo sea quien solucione la incompetencia de su ministro. Yo insisto, el presidente tranquilamente, esto se puede haber resuelto antes y no después. Qué bueno que lo estén resolviendo, sí, pero pudieron haber evitado. El daño para mí está hecho. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.